Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto encuentro síncrono de teoría y política fiscal, eh, dejando constancia que no hay ningún alumno conectado hasta ahora. ¿Mm? La finalidad de este encuentro síncrono es hablar sobre la actividad sumativa número 4 y bueno, dar una breve explicación sobre la unidad 4 de nuestra unidad curricular. ¿Mm? Estamos en el aula virtual de de esta unidad curricular en la página web de la UBA. Vamos entonces a revisar en primer lugar las pautas de la actividad sumativa número 4, la cual consiste en una revista digital. ¿Bien? Eh, Aquí tiene los puntos jóvenes. Bien. Voracidad fiscal, correcciones monetarias, deuda pública y su efecto en la economía, relación entre déficit fiscal e inflación, eficiencia de la política fiscal en el modelo ISLM, política fiscal de desarrollo económico. Bien, les recomiendo que estos temas obviamente los aborden por página, tipo artículo, ¿sí? Entonces son varios temas, pero bueno, los pueden desarrollar muy concretamente. ¿Sí? Aquí tienen los pasos, los pasos, obviamente, para hacer la revista digital. Tienen algunas opciones de páginas para crear estas revistas. Y aquí están los criterios de evaluación. Todo lo que debe contener la revista digital. Les recomiendo, por favor, que cumplan con estas pautas porque, bueno, cada, cada criterio que no cumplan van a tener puntos menos. ¿Bien? Cualquier duda, estoy a la orden. Me pueden escribir por el foro de dudas. Esa sería la actividad sumativa número 4. Bien, esa sería a partir de la próxima semana, a partir del 24 de marzo, que sería la última actividad sumativa. Bien, vamos entonces con la clase de la unidad 4, muy brevemente, ¿no? Que se trata sobre los efectos de la política fiscal. Vamos entonces a, a- a ver el contenido que tenemos aquí en la aula virtual, jóvenes. Miren lo que tenemos aquí, ¿no? La microeconomía y teórica y empírica todavía no tiene un consenso, perdón, con referencia al impacto y el canal de transmisión de la política fiscal en algunas variables económicas. Y esto es una realidad. No, si no se tiene claro cuáles son los mecanismos de transmisión, sobre todo a la microeconomía. A la macroeconomía está un poco más claro, como lo vamos a ver más adelante. La mayoría de las investigaciones muestran que una expansión del gasto público tiene un efecto positivo en el Producto Interno Bruto y en las horas trabajadas, ¿sí? Y en consecuencia en el empleo, aunque tampoco se define la magnitud ni el tiempo de persistencia, ¿sí? O sea, cuánto tiempo se mantiene en la economía el efecto de un aumento en el gasto público. ¿Bien? Lo que sigue en debate es el signo de la respuesta de variables como el consumo de hogares, la inversión privada, los salarios, entre otros. El enfoque teórico y la metodología de evaluación han sido algunos de los determinantes para obtener resultados diferentes. Sí, claro, si los resultados van en función de la metodología de estudio y de investigación que pueda aplicar el economista que pueda estudiar estos efectos. ¿No? Un acuerdo de la literatura económica es que los hacedores de política utilizan los instrumentos de política fiscal para estabilizar la economía en el corto plazo y no en el largo plazo, como lo hace la política monetaria. Está demostrado que los efectos de la política monetaria se ven más o menos hasta 18 meses después de aplicada la medida. En cambio, las medidas de política fiscal tienen un efecto de muy corto plazo, pero casi de inmediato. ¿Ok? Por lo tanto, en este núcleo, bueno, se estudiarán estos efectos. ¿No? Vamos a ver, efectos de la política fiscal. Los principales efectos económicos de las políticas tributarias desarrolladas por los hacedores de la política económica se resumen de la siguiente manera.
En primer lugar, un efecto sobre la producción. Miren que un efecto directo, ¿no? Porque los impuestos constituyen una importante herramienta de política fiscal para el gobierno en relación a la producción, mediante el alza o disminución de tasas impositivas. Obviamente, el gobierno puede aumentar su recaudación, pero tiene un efecto directo en la economía, ¿sí? En el aparato productivo. Entonces, en este sentido, es posible mantener la economía cerca de su nivel potencial de producción, impidiendo que ésta disminuya o aumente más allá de los niveles deseables. Así, el gobierno puede aumentar los impuestos para enfrentar una etapa expansiva de la economía, provocando una disminución del consumo y producción. O por el contrario, puede enfrentar una etapa recesiva, disminuyendo las tasas impositivas con el consiguiente aumento del consumo y de la producción. Hago énfasis en este último escenario, ¿no? Cuando el gobierno baja los impuestos, ¿sí? El ingreso de renta disponible en los hogares y de las empresas aumenta. Al aumentar esto, puede aumentar a su vez la demanda agregada y el consumo, ¿sí? Y también el ahorro y la consecuente efecto en la inversión, ¿sí? Se genera un efecto multiplicador en la economía. Esto lo estudió John Maynard Keynes en su libro Teoría General del Interés, el Empleo y el Dinero. Bien, de hecho, él es considerado el padre de la macroeconomía moderna. Y los efectos contrarios se dan cuando hay un aumento de impuestos. Pero claro, si el gobierno quiere mantener la economía en lo que llamamos los economistas la senda de crecimiento tendencial, tampoco es del todo recomendable un crecimiento excesivo, una expansión excesiva, porque eso puede tener efectos inflacionarios y puede ralentizar la economía a la larga. Bien, o sea, la idea es mantener una senda de crecimiento, ni que estemos en total depresión, ni que estemos en una total expansión, porque ambos escenarios pueden plantear escenarios complejos en ese crecimiento de la economía. Por otro lado, tenemos un efecto en el estímulo o desestímulo de actividades. Muy importante esto. ¿Bien? ¿Por qué? En el área con el objetivo de estimular o desestimular el desarrollo de ciertas actividades y zonas del país, sí, zonas geográficas, el gobierno encuentra en los impuestos un instrumento el cual le permite atraer importantes cantidades de inversión privada a sectores de la economía que los requieren. De ese modo, el establecimiento de las franquicias tributarias especiales o ventajosas, los cuales estarán dispuestas a aportar sus recursos, ¿no? A ciertos sectores, las empresas. Explico, jóvenes. Cuando el gobierno quiere incentivar el desarrollo de un sector específico de la economía, puede bajar los impuestos a ese sector. Por ejemplo, el sector turismo o el sector exportador. ¿Sí? El gobierno le disminuye las tasas tributarias a este sector, motivando a que más empresas puedan entrar al mercado. Esto disminuye las barreras a la entrada. ¿Sí? O también una zona específica del país, las zonas económicas especiales. ¿Se acuerdan? El puerto libre de Punto Fijo. Bueno, el gobierno no cobraba IVA o la tasa era muy baja en comparación con otras zonas del país y esto hizo que estas zonas tuvieran un desarrollo económico importante. Muchas empresas se motivaran a abrir sus puertas en estas zonas. Bien, los efectos microeconómicos de la política fiscal. Como les dije al principio, no está del todo claro, pero en lo que hay cierto consenso de estos efectos microeconómicos. En primer lugar, la redistribución del ingreso, que es una de las funciones del Estado en la economía. ¿Sí? Los impuestos cumplen un importante rol en materia de redistribución del ingreso en el campo del gasto social. Sin embargo, no cualquier impuesto resulta eficaz en el logro de este objetivo, sino solo aquellos que no guardan la misma estructura con la distribución de la renta. En este sentido, lo más importante son los impuestos directos, los personales y los progresivos. ¿Eh? En teoría, el gobierno debe cobrarle más impuestos a quienes más renta ganan. Y ese dinero, con ese dinero el gobierno puede transferirlo, bien sea en forma de subsidios o subvenciones directas, tanto a empresas pequeñas con que necesitan financiamiento como a las personas más vulnerables, a través de becas, bonos, em, ayudas sociales, salud y educación gratuita. ¿Eh? Educación gratuita precisamente para que las personas puedan formarse, puedan obtener un título y bueno, formar el recurso humano que necesita el país para su desarrollo. Bien. Está el otro efecto que sería
el ingreso, el efecto ingreso. En este tipo de efectos va dirigido a la renta del contribuyente y aumenta la restricción a su presupuesto. A mayor renta, menor efecto obtendrá la restricción sobre el ingreso de la persona. Bien. Obviamente, como les acabo de mencionar, mientras más impuestos le cobremos tanto a las empresas como a las personas naturales, bien, menos ingreso disponible van a tener estas para gastar en otras cosas, bien, disminuirá su demanda, su consumo, su ahorro y su inversión. Y caso contrario es cuando el impuesto, mientras más bajo sea el impuesto, más renta tendrá disponible, más ahorro, más consumo, más inversión. Esto tiene un efecto directo en la demanda agregada. Bien. De hecho, una de las formas de aplicar una política fiscal expansiva no es solamente aumentar gastos, sino la otra modalidad es disminuir los impuestos para dejar entonces en manos de los consumidores las decisiones de dónde van a comprar y de esta manera premian a las empresas más productivas, a los sectores más productivos. Eso depende obviamente de la visión que tenga el gobierno de turno en cuanto a la naturaleza de su política fiscal. Si es más liberal, más conservadora, del tipo social, socialista, etcétera. Bien. Y bueno, para estudiar este tema, obviamente tenemos el modelo ISLM, que se los recomiendo, que puedan ver este tema. Aquí tienen información en la página. Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Repito, cualquier duda estoy a la orden por el foro de dudas. Ya estamos entonces en la etapa final de nuestra unidad curricular. Hasta luego.